Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Bueno, les vengo a hablar sobre un tema bastante controvertido también, además de todos los temas que son de llamas gemelas. Y es cómo hago yo para diferenciar si es mi llama gemela o no es mi llama gemela. ¿Listo? Yo les hablaba en unos videos anteriores, les hablaba que era una alma kármica, que era un alma gemela, que era una falsa llama o catalizador y que era la llama gemela. ¿Listo? Entonces vamos a profundizar hoy cómo hago para yo saber o cómo puedo diferenciar si esta es mi llama o no. ¿Listo? Bueno chicos, hay unos síntomas que son, yo se los voy a decir como yo lo viví. ¿Listo? Hay unos síntomas que son que realmente no van a fallar, o sea, no fallan. ¿Cómo puedes tú reconocer a tu llama gemela? Bueno, lo primero, chicos, o sea, primero, antes de empezar todo esto, ¿no? Eh, la divinidad, nuestro Señor, es el que te hace esta revelación, ¿sí? Es una revelación divina. Por lo tanto, tú, para conocer si realmente es tu llama gemela, tienes que discernir. Ahí entramos en una etapa de discernimiento. ¿Qué es discernir? Ese discernimiento te lo va a dar la sanación, la etapa de sanación, estés o no con tu llama, o pues con la persona que tú creas que es tu llama, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en mi conexión, como yo les he venido diciendo, yo fui una llama gemelita casada, yo estaba casada y él también. Tenía su hogar, su familia, yo también tenía mi hogar, mi familia. Y para nosotros fue muy complejo todo fue muy complejo. O sea, realmente no fue nada agradable, no fue fácil, fue muy duro. Y lo que uno piensa es, yo no puedo dejar todo por este man, o no puedo dejar todo por esta vieja. O sea, ya no estamos en esa etapa de que me enamoré como una niña de 15 años, entonces voy a dejar a mi marido por este señor. O sea, no. Entonces, ¿qué pasa? Que es tan fuerte estos síntomas que tú sientes, que tú dices, no, o sea, esto me está sobrepasando la razón, o sea, yo no puedo ya tener respuestas, no tengo respuestas, o sea, tengo que buscar las respuestas. Y oh sorpresa, cuando a mí me dijeron, es que las respuestas las tienes tú, o sea, yo hubiera sabido desde el principio, cuando a mí me pasó todo eso que me pasó, porque fue muy doloroso. Créame que, o sea, uno se ahorra tiempo y se ahorra mucho tiempo y mucho dolor. ¿Mm? O sea, yo cuando conocí a mi llama, yo recuerdo que a mí me pasó, o sea, fue algo, como les dijera yo, o sea, lo primero que sentí fue un sentimiento como si me devolviera al pasado, como cuando yo tuve ese amor de niña, con el primer noviecito que yo tuve en ese tiempo, que fue una persona que yo quise mucho, ¿sí? Pues que no era mi llama, obviamente, pero yo lo quise mucho. Y me devolvió como ese amor puro. O sea, yo sentía que me había devuelto ese amor puro que yo hace mucho tiempo no sentía. Y pues yo no les niego, o sea, yo toda mi vida, o sea, yo he tenido muchas relaciones. O sea, a mí hombres no me faltaban, por decirlo así. Entonces, de hecho, pues, o sea, nosotras las mujeres es muy difícil que nos quedemos solas. Si nos quedamos solas es porque queremos quedarnos solas, la verdad. Entonces, ese fue el primer síntoma para mí y fue duro. Fue duro porque cuando sentí que me devolvió hacia atrás, yo sentí que habían sentimientos míos que yo creí que ya estaban sanados, pero que realmente se destaparon.
O sea, fue una locura. O sea, esos sentimientos, ¡pah!, se destaparon todos. Sí, o sea, es como si tú hubieras echado tierra a ese hueco. Le echaste tierra, y lo tapaste. Pero tan mal tapado quedó que cuando llegó tu llama, esa tierra se cayó la lluvia y eso se formó, fue un barrial. Y resulta que ese barrial, tú otra vez volviste a caer ahí. No pudiste taparlo más. Entonces imagínate el dolor. El dolor es muy fuerte. El dolor es muy fuerte. De hecho, les voy a comentar algo. O sea, yo tuve, o sea, apenas lo conocí a él, yo pasé por una noche, pasé por muchas noches oscuras. Yo lo veía a él y él me mandaba noche oscura. Me mandaba noche oscura. Y la noche oscura es eso, o sea, es una agresividad tan fuerte que uno siente, que uno dice, ¿qué me está pasando? O sea, se te cae todo. Todo se te cae. Se te cae el mundo, se te cae todo. Y tú quedas como, oye, ¿qué me está pasando? Aquí hay algo, aquí no hay algo normal, o sea, me está pasando algo. Y yo al principio, yo creí que a mí me estaban haciendo algo. Me estaban haciendo brujería, o aquí se me quería meter el diablo, o me querían dañar mi hogar, o de pronto era una moza de mi exmarido. O sea, yo me imaginé muchas cosas, chicos y chicas hermosos y hermosas. Yo me imaginé muchas cosas y yo dije, no, esto, y me mandó a Noche Oscura, y la Noche Oscura es violenta, es brava. Es brava porque nadie te entiende. Nadie entiende por lo que tú estás pasando. Entonces, yo, claro, mi comportamiento en ese momento cuando yo viví esa Noche Oscura fue alejarme. Yo me alejé mucho. Y ese alejamiento fue lo que él percibió, mi exmarido. Él me dijo, Diana, te está pasando algo. Yo le decía, no, nada, no, yo no tengo nada. O sea, yo misma lo negaba y yo negaba sentir. Pero hubo un momento en que yo no pude más negar sentir. Y me recordé, porque yo había pasado por una noche oscura cuando yo tenía 11 años, más o menos. 11, 12 años. 11 iba a cumplir 12 años. Resulta, chicos, por eso les digo que lo importante que es la amistad en la llama, con la llama. Resulta que él a mí me reveló algo y yo entendí qué fue lo que me pasó a mí en ese tiempo. Yo entré en una noche oscura, pero como yo estaba tan inmadura, pues obviamente era una niña, pues yo no entendía qué era lo que me estaba pasando, chicos, y a mí todo se me cayó. A mí me empezó a ir mal en el colegio, o sea, yo no tenía concentración en el colegio. De hecho, tuve que habilitar, ese año yo tuve que habilitar como 4 materias, porque me iba tirando el año. Una desconcentración terrible, o sea, yo no sabía cómo lidiar con ese sentimiento, no sabía cómo gestionarlo, o sea, yo de hecho no sabía ni cómo identificarlos, o sea, fue una cosa terrible. Fui a psicología, no, la psicóloga no me pudo ayudar, y no es por desmeritar, o sea, yo con esto que voy a decir acá, no es por desmeritar el trabajo de los psicólogos, o sea, el trabajo de los psicólogos, digamos que en este proceso no nos sirve, no nos ayuda porque el psicólogo tiende mucho hacia la razón, hacia la 3D, y en este momento no necesitamos eso, porque eso nos va a hundir más, ¿sí? Entonces, hablo de la divinidad femenina, ¿no? A nosotras la 3D no nos ayuda mucho, no. Pero yo, como en ese tiempo yo estaba tan sardina, yo creí que era lo que estaba viviendo y ya. Y yo nunca pude pasar esa etapa. ¿Mm? Yo lo que hice, como les dije, o sea, yo lo que hice, o aparentemente lo que yo hice fue echarle como tierrita a ese hueco, pero eso quedó mal tapado. Eso no sirvió, eso no funcionó porque yo volví, caí ahí y fue peor, porque se enlodó todo. Y necesitaba buscar más respuestas. Y resulta que yo, hablando estábamos con mi divino,
Y yo le pregunté a él que él en qué colegio había estudiado. Y él me dijo, no, yo estudié en tal colegio. Y yo, ¿cómo así? O sea, tú y yo estudiamos en un colegio cerca y nunca nos vimos. Me dijo, ¿cómo? ¿Tú en qué colegio estudiaste? Yo le dije, no, en el San Luis tal. Él me dijo, o sea, yo me quedé aterrada porque de pronto en algún momento yo sí me vi con él. Cruzamos miradas, pero como éramos tan sardinos, tan chiquitos, de pronto, o sea, eso de que tú ves a la persona y como que ya. Yo sí, yo me recuerdo que yo en ese tiempo, cuando yo entré a bachillerato, que precisamente fue en esa etapa del bachillerato, cuando yo entré en bachillerato, yo no cogía, o sea, yo le dije a mi mamá que yo quería que irme en bus, que porque yo ya era grande, no sé qué cosas. Entonces yo tenía que pasar por el colegio donde estaba él. Y ese colegio donde él estaba, pues en algún momento nos vimos. En algún momento por ahí nos vimos. Y yo me recuerdo de un chico. Yo me recuerdo de un chico que a mí me llamó mucho la atención. Y yo lo veía. Y yo cada vez que pasaba por ese colegio, yo me recordaba a ese chico. Y de pronto fue él. Y de hecho, yo no sé si también, porque cuando yo pasaba, había un chico que me pispeaba. Entonces yo decía, de pronto, dentro de mis adentros, yo dije, fue que yo me vi con él en ese tiempo y en esa etapa y yo entré en noche oscura y yo no lo sabía. Y en ese tiempo nadie sabía que era la noche oscura, o sea, nadie sabía eso. Cuando yo lo volví a vivir, que yo caí en noche oscura, chicos, o sea, porque fue horrible, es una etapa que tú, o sea, se cae todo, 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 o sea, se caen tus proyectos, o sea, se cae tu dinero, tu plata, o sea, se cae todo, chicos, o sea, todo lo que tú estás haciendo, tú dices, no, esto no es por acá, esto no es por acá, o sea, y es una etapa donde si tú, si tú no empiezas a entrar en sanación, te lleva. Puedes caer en depresión y puedes caer en muchas situaciones de la vida que son muy vastas, muy feas. Pero la noche oscura es bastante complicada de pasar, es difícil de pasarla. Entonces, yo pasé por esa noche oscura, de hecho pasé por muchas noches oscuras. Como yo les decía, yo lo veía a él y fundé una calle a noche oscura. Otro síntoma, otros de los síntomas que yo sentía con mi masculino, y aquí viene lo bonito. Yo sentía que cuando yo estaba con él, hacíamos un proceso de sanación, eh, como les comento. O sea, yo me acercaba a él, o sea, los dos nos acercábamos y automáticamente yo sanaba. O sea, yo sentía que yo sanaba, chicos. O sea, era como si nosotros dos nos juntáramos y como que esa energía se desplegaba, o sea, era fuerte. Y yo sentía que él me sanaba. O sea, yo sentía sanación cuando yo estaba con él. ¿Mm? Y él también sintió lo mismo. Otra cosa que sentía con él era que yo me sentía muy familiar. O sea, me sentía como si él fuera mi hogar, mi casa. O sea, mi casa en la 3D era con mi exmarido, pero cuando yo me veía con él, yo sentía que mi casa estaba ahí. ¿Mm? Otra cosa que yo sentí que es inequívoca de la llama gemela, es el amor que tú sientes por esa persona. O sea, tú no lo puedes negar. Por más que tú lo quieras negar, no puedes. No puedes porque eso está ahí. O sea, eso brota. Eso, mejor dicho, eso brota como si fuera, mejor dicho, una luz brillante. Y cuando lo ves tú no puedes dejar de verlo. A mí me pasaba mucho eso. Yo no podía dejar de verlo. Y cada gesto, cada cosa que le hacía, yo me quedaba mirándolo. Disfrutaba mirándolo, contemplándolo. O sea, para mí eso era sanación. Eh,
Otra cosa que yo sentí con él fue la comunicación. O sea, me entendía muy bien con él, muy, pero muy bien. O sea, yo me quedaba aterrada la manera como él se expresaba y cómo nos expresábamos, cómo nos hacíamos entender las ideas y todo. O sea, era muy, muy chévere. ¿Mm? Eh, Otra cosa que tú sientes con él es mucha alegría, mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad. Eso sientes tú con él. Y sin tocarte, o sea, sin tener sexualidad, o sea, nada. O sea, todo esto que yo te estoy diciendo es sin tener sexo. O sea, nosotros no teníamos sexo. Eso simplemente lo sentíamos energéticamente. Porque la clave, ¿cuál es la clave de la llama? La clave de la llama es, primero, entender la energía. O sea, nosotros nos entendemos desde la energía, más no desde lo físico. O sea, olvídense de lo físico. La 3D no existe para nosotras. La 3D no es real. ¿Listo? O sea, yo quiero que eso lo empiecen a entender desde ya. La 3D no existe. No existe. La 3D es simplemente un espejo. Es algo que nosotros vemos porque pues obviamente estamos en este mundo como seres humanos y necesitamos tener materiales, ver cosas. Pero no es que sea así. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Que es inequívoca, que es llama gemela, que es llama gemela. ¿Qué otra cosa te dice a ti que es tu llama? Mm, a ver, yo sentía con él ese amor. O sea, cuando yo le preguntaba a la divinidad, me mandaban a amarlo, amarlo, ámalo, 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 ámalo. Esa era la respuesta. No había otra respuesta. Entonces te mandan a amarlo. O sea, te dicen, ámalo. Ámalo a pesar de cómo tú estés. Ámalo a pesar de cómo él esté. Amen su situación. Ámalo, 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 ámalo. Eso era lo único que yo escuchaba. Y yo, pero ¿cómo lo voy a amar así? No puede ser. O sea, yo no entendía. Para mí esto era una cosa loca. Era loca. Otra cosa inequívoca que yo viví y que me marcó mucho fue esa, la noche oscura. Entraba noche oscura cada rato entraba noche oscura. Yo creo que eso fue lo que me hizo salir, o sea, lo que me hizo como yo decirme a mí misma, no hombre, yo necesito una respuesta, yo necesito que alguien me ayude, yo necesito buscar ayuda porque yo estoy muy mal. ¿Mm? De hecho, yo tengo algo y es que en ese tiempo empecé a tomar. O sea, yo me compraba mis botellas de vino, me compraba mis cervezas y todo eso y empezaba a tomar. Y yo creía que con eso, o sea, porque yo eso lo veía como un amor ahí tonto. Pero resulta que no. O sea, con el tiempo me di cuenta que no. Entonces, eh, no se olviden de eso. Obviamente la llama es una revelación divina. Siempre tú sientes y tus guías te dicen que debes amarlo. Esa es otra. La tercera es, y que es realmente inequívoca, y es que esa llamita responde a tu energía. O sea, vuelve a ti. Otra cosa muy importante y es que no te hace daño. Por eso se alejan. Ellos se alejan es por eso, porque ellos no quieren hacerte daño. Porque en ese momento, cuando tú estás en esa noche oscura, tú no puedes manejar la energía. Y como tú no la puedes manejar, ¡pah! O sea, eso se despliega y el masculino lo siente. Y ese es el repele que ellos sienten. Por eso se alejan. Porque ellos tampoco saben qué está pasando conscientemente. Y ellos intuyen, tengo que alejarme. Tengo que alejarme, tengo que alejar. Entonces, ellos se alejan y tú empiezas tu proceso sí o sí de sanación. ¿Mm? Bueno, otra característica de que es tu llama, de que es tu llama gemela. Bueno, responden a tu energía, responden a tu sanación. Eh, Telepatía, sí, hay telepatía con él. Eh, Pasan cosas energéticas, sí, que pues más adelante las estaríamos abordando.
pero más o menos algo así que pasa energético, y es que él te empieza a buscar también energéticamente. Él te busca y tú lo sientes. Y esa energía muchas veces se transforma en que tú puedes ver su alma, ¿sí? Buscándote. Y él te busca. Es su alma quien te busca. Y a mí me pasó muchas veces. Yo lo veía. Y de hecho todavía lo veo. Entonces, o sea, son cosas que, que tú no quieres ver, pero que obviamente te obligan a ver. ¿Mm? Y más cuando tú tienes dones. Cuando tú tienes dones, cuando tú tienes dones de los claris, tú puedes ver muchas cosas. ¿No? Y entre una de esas es, tú ves a la energía, tú ves a tu llama buscándote. Entonces, o sea, las sincronicidades entre ustedes dos, sí, o sea, es inconfundible. Las sincronicidades, por ejemplo, algunas cosas que les pasaron a ustedes en la vida, cómo procesaron esos bloqueos, son muy parecidos a lo tuyo. Por ejemplo, otra cosa que yo decía, algo que a mí me cercioraba, o que yo veía que sí, era la respuesta inmediata de los guías. O sea, yo hacía la sanación y él venía. Y eso a mí eso me, de hecho, cuando yo trato de rendirme, porque no es fácil, chicos, o sea, es un proceso de sanación constante. Cuando yo trato de rendirme, siempre viene la divinidad a decirme: no lo hagas, sigue, sigue. Me manda personas que me dan aliento. Entonces, o sea, las sincronicidades, o sea, tú estás pensando algo y hablando algo, y resulta que tu masculino te llama y terminan de hablar de eso que estabas tú hablando tú en tu mente. Tú sientes que eres una sola conciencia con él, ¿sí? O sea, eres tú, él eres tú, él eres tú. O sea, aquí no hay dualidad, tú te das cuenta que no hay dualidad, son uno solo. Bueno, mis chicos hermosos y hermosas, los dejo. Tengo poquita carga. Les estaré un poquito más hablando sobre cómo saber si mi llama gemela o no, pero pues ustedes lo pueden diferenciar en esas características que yo les he dado, ¿sí? Un catalizador pues funciona de parecido a eso, o una falsa llama puede funcionar, puede también, pero la única diferencia entre ellos es que en el momento de la sanación ellos se alejan, porque ellos vienen a cumplir un propósito a corto plazo contigo, no un propósito como el de la llama. Ellos vienen a cumplir un propósito que tú necesitas aprender, y tú necesitas pasar de esa etapa. Bueno, chicos, entonces hasta hoy nos vemos. Voy a subir más contenido, más videos, entonces necesito que por favor ustedes me escriban qué quieren saber sobre qué tema les gustaría hablar. Y nada, les invito pues a tener sesiones conmigo. Si están pasando por un tema así, por un contexto igual, yo los puedo ayudar, yo los puedo ubicar, centrar un poquito más en relación, en su conexión con su llamita. Y nada, los espero en las sesiones. Mi número de WhatsApp, únicamente WhatsApp, chicos, ¿sí? Mándenme en audios, mándenme en escritos. Yo cuando tenga calma y me pueda concentrar para escucharlos, me sentaré a escucharlos inmediatamente. ¿Listo? Sobre precios y costos, pues yo les hablaré, les diré. En este momento pues no estoy cobrando mucho, porque como les acabo de decir, yo estoy en mi etapa de propósito, y pues obviamente estoy empezando. ¿Listo? Y pues no quiere decir que sea menos mi trabajo ni nada de eso, porque estoy empezando. Pero pues sí les voy a dar como un comodín para que ustedes puedan acceder, porque yo sé lo que es no tener dinero en este momento. Y más cuando estás en una noche oscura, cuando has pasado por la noche oscura, tú quedas muy mal. Entonces, nada, los dejo. Los amo mucho, los quiero mucho y quiero ayudarles de verdad. Bueno, los invito a mi canal. Hay varios videos que he hecho. No se los pierdan, no se les olvide. Por favor, escríbanme a cualquier cosa por los comentarios, yo estoy pendiente. Y nada, los dejo, los amo mucho. Cuídense, chao.